Muy buenas tardes, queridos y queridas participantes del curso latinoamericano de gestión y liderazgo de enfermería. Ya estamos llegando al final, ya falta poquito, un esfuerzo más para todos y todas. Hoy tenemos una clase muy especial porque la doctora Carla Mijanjos nos va a plantear el trabajo para cerrar esta propuesta docente. Así que estamos felices porque han sido 6 meses de mucho trabajo con ustedes, pero bueno, estamos seguros de que fue significativo para cada uno de ustedes y también para nosotros. Así que feliz por este momento, presentar antes a quien nos acompaña hoy. Para aquellos que todavía no me reconocen, vuelvo a presentarme. Licenciada Laura Sánchez, especialista en docencia universitaria. Tengo el placer de ser la directora de esta propuesta formativa, así que bueno, aquí vamos. Y hoy una invitada de lujo, como les digo siempre, nuestras perlitas del curso, nos acompaña Carla Ivonne Mijanjo Fuentes. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad de Sierra del Sur de Oaxaca, México, especialista en enfermería pediátrica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, magíster en investigación y rol avanzado por la Universidad de Navarra de Pamplona, España, doctoranda en ciencias sociales y por la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toulaca, o Tuluca, me parece que lo pronuncié mal, miembro del GTS, docencia en enfermería en la Red Internacional de Enfermería, consejo editorial en FAFIMAN, Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Mondawari, miembro del comité editorial en la revista Ocronos, directora del comité científico en el diplomado de alta especialidad clínica, asesora de tesis y proyectos de investigación en enfermería, contribuyente en la producción científica de conocimiento sobre enfermería de práctica. Así que estamos muy felices. También es miembro de la red, es miembro fundadora de la red latinoamericana de enfermería en APS y miembro también de esta propuesta docente, así que felices, Carla, de compartir este espacio con vos. Son todos tuyos, las y los estudiantes. Sí, no, pues muchas gracias, Lau, por la presentación. Y bueno, ya nos toca casi, como dice, colocar aquí la cerecita del pastel de todo este curso, ya de su ya casi graduación. Creo que ya les falta muy poco para terminar esto. Como bien decías, es un esfuerzo, porque también, pese a que ya estamos en la casa por el tema de lo virtual, se nos ha vuelto demasiado complejo a todos, que eso es lo que platicábamos con Lau hace un rato. Y bueno, pues muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, felicitarlos por este esfuerzo que han hecho. La verdad es que es un gran esfuerzo el que hacen, y sobre todo pues por mantener, ¿no? La profesionalización, por mantenerse actualizados. Y bueno, muchas felicidades a Laura, a Claudia, a Nahuel, a todos también los que hacen posible y colaboradores de este gran proyecto, que la verdad es digno de admirar y de felicitarlos a todos. Y bueno, entonces pues yo después de esto me permito compartirles la presentación para que podamos ir avanzando. Muchas gracias, Lau, por la presentación, y aquí vamos a estar. Gracias a vos, el público es todo tuyo. Correcto. Entonces vamos a transmitirles la pantalla. A ver si es que me van diciendo si ya se ve la pantalla. Podemos ver tu pantalla, todavía no la presentación. A ver, déjenme nuevamente la vuelvo a compartir. A ver, aquí está. Listo. Ahora sí me dicen cuando ya la puedan empezar a visualizar. Ahí la podemos ver.
Ah, perfecto. Entonces voy a darle iniciar aquí la presentación. Y ya cuando la vean en grande, ya, bueno, vamos a ir empezando. Pues les decía, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, ahora lo que vamos a ver en este momento es cómo realizar estos relatos de experiencia que pese a que parecen un trabajo muy sencillo y que lo es porque se puede decir que parte desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vida, pero en el momento de estar ya en el ejercicio de propiamente de esta redacción, suele hacérsenos complejo. Así es que vamos a empezar. Ustedes me, creo que se volvió a desactivar. Me dicen si ya lo pueden ver bien, ya lo miran. Bueno, vamos a empezar entonces hablando qué son los relatos de experiencia. Yo creo que acá muchos empezaremos a mirar desde esta imagen, podemos pensar en qué vamos a transcribir, cuál es el trabajo que vamos a hacer. Probablemente ya se empezaba a hablar de esto. Entonces, vamos a empezar con diciendo, ¿no? Y algo que surge dentro de todo este contexto de relatos de experiencia es qué es un relato de experiencia, ¿no? Propiamente, partiendo de que existen otros conceptos análogos que parecen ser lo mismo, pero que en términos definitorios, pues resulta que no nos terminan siendo igual, ¿no? Entonces aquí partimos de que una historia de vida como la vemos acá, es la persona en todo su esplendor, ¿no? Desde el nacimiento hasta el momento en que estudiamos a la persona. Entonces, la historia de vida, estamos hablando de un proceso de investigación, de una técnica que también puede caber, porque también puede ser complementaria de otras técnicas, pero que la historia de vida, pues, parte de una epistemología de dialéctica, ¿no? Que nos permite estar con la persona en toda su trayectoria, ¿no? Y es lo que vamos a transmitir. En estas historias de vida, obviamente, que nos llevaría muchísimo tiempo hacer un proyecto de investigación de esto, porque pues, tendríamos que hacer todo un cruce, ¿no? Y aparte un recorrido histórico de la persona para poder entenderla, para poder ver estas coyunturas, para poder ver un poco esta historización. Así es que no vamos a meternos con historia de vida, pero hablando un poco ya, por ejemplo, de biografía, que es otro concepto que se nos cruza y que a veces podemos pensar que es lo mismo, ustedes han visto o normalmente veíamos, por ejemplo, dentro de la historia, de la materia propiamente de la historia, que veíamos o siempre tenemos muchas biografías de estos historiadores grandes que hemos tenido en nuestros países, y la biografía justo parte de un elemento que, o de un acontecimiento de esta persona, y que es digno de transcribirlo, ¿no? Ah, pues porque fue presidente de nuestros países, porque resulta que promulgó la paz, ¿no? Porque hizo un proyecto que dio este avance a nuestra sociedad. Entonces, merece ser contada a través de una biografía, pero tomando en cuenta a la persona solamente dentro de este contexto o de este acontecimiento. Entonces, eso estaríamos hablando de una biografía. En este caso tampoco nos vamos a meter con biografía, aunque si ustedes algunos lo quisieran hacer posteriormente, con mucho gusto los podemos apoyar en este ejercicio. La autobiografía. La autobiografía es muy semejante a la biografía, pero aquí ustedes lo están viendo, lleva un prefijo que es el auto, ¿no? Y la autobiografía, pues hablamos de nuestra propia biografía. Aquí se complejiza un poquito más esta metodología, esta epistemología, porque resulta que se trata de reflexionar sobre nuestra propia vida. Y eso es muy complicado. O sea, ustedes les dicen cuáles son las mayores cualidades que tienen, se nos complica mucho decirlas, ¿no? Siempre a veces nos cuesta trabajo encontrar estos momentos que también a nosotros pues nos han hecho trascender. Entonces la autobiografía suele hacerse muy compleja desde esta forma de poder entenderla, de poder encontrar estas coyunturas en nuestra propia vida, pero también es un ejercicio bonito porque también te lleva a autodeconstruirte, ¿no? Y eso es creo que lo maravilloso de ello. Sin embargo, tampoco vamos a incidir en ello porque igual nos llevaría un ejercicio de mucho tiempo, no sería para de aquí a un mes, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a retomar un, un ejercicio que parte de todas estas metodologías y que también puede ser técnica porque ayuda a otras metodologías de forma de triangulación de datos, hablando desde este concepto de investigación,
pero también es un ejercicio, es una metodología, perdón, y es un ejercicio que nos sirve también para poder nosotros crear una reflexividad en nuestra práctica y aparte transformar a partir de nuestra propia historia una práctica de enfermería, ¿no? Entonces el relato ya es algo que nosotros hicimos, una experiencia que tuvimos dentro de nuestra práctica, la relatamos, la contamos, y esto nos lleva a crear nuevas historias dentro de nuestra profesión, a mejorar un procedimiento, a crear un ejercicio de liderazgo que es justo el curso que ustedes están llevando. Entonces ahí vamos a partir un poco de estos conceptos sobre el relato de experiencia. Acá nos lleva también a pensar entonces de forma general qué es una historia de vida, ¿no? A pesar de que vamos a hacer un relato de experiencia, quiero partir por contarles de forma general qué son las historias de vida, ¿no? De dónde emerge esta técnica de relatos de experiencia. Y de acá, las historias de vida, nos dice Spinoza, es algo que nos lleva a no deplorar, no reír, no odiar, sino comprender. O sea, una historia de vida no es para que nosotros no es para que nosotros midamos si la historia de vida, sino que nos permite comprender a partir de una persona, o sea, aquí el sujeto de estudio es la propia persona, la que nos cuenta la experiencia y a través de esta experiencia nosotros logramos transformar otras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? O sea, en la propia historia de nuestras vidas, en la que muchas personas te piden un consejo, tú se los das, la persona después te agradece y te dice, sabes, de lo que tú me mostraste, me dijiste, pues yo logré también hacerlo y fíjate que me ha ayudado mucho, ¿no? Pero no lo escribimos, ¿no? Queda simplemente en un consejo, pero también aquí este vuelco que le vamos a dar a esta técnica es que nos va a permitir a nosotros a través de esta historia, pues transformarla, ¿no? A transformar nuestra profesión. Y ya Ferrarotti, que es uno de los principales metodólogos sobre esta historia de vida, dice él, la comprensión profunda nos lleva a la historia de vida, nos lleva a la comprensión profunda y no solo a la descripción de los contornos externos, ¿no? Para lo que sirven las historias de vida. Entonces, vemos que aquí estamos hablando de una comprensión profunda, que es un concepto más desde la subjetividad, desde este paradigma naturalista, constructivista, que nos está diciendo, vamos a comprender, aprendamos a escuchar, a comprender estas historias, ¿no? Y a eso es lo que los estamos invitando con este ejercicio. Y de acá, entonces también, mismo Ferrarotti en 2007 dice, las historias de vida nos lleva entonces a aprender o a entender un nexo importante, ¿no? En este momento, el texto, el contexto y el intertexto. Es decir, entonces nosotros al relatar nuestra historia tenemos que hacer una gran relación, una interacción entre lo que estamos contando, el y también incluido, obviamente, esta subjetividad, esta forma en cómo la narramos y también la propia historia que nos lleva a esto, ¿no? Entonces se engloba un intertexto, ¿no? La imagen junto con el contexto, la historia, y esto nos va a llevar a poder trascender. Acá, entonces, ¿cómo definimos esta ya historia de vida, ¿no? En términos ya más un poco, ya saliéndonos de esta subjetividad, algo más objetivo. Aquí retomamos a Moreno Olmedo, y Moreno Olmedo dice, es una narración desarrollada en forma sistemática. Si hablamos de metodología de investigación, de este método que tanto hablamos, de este método científico, entonces vemos que la historia de vida es una forma de narrar sistemáticamente, ¿no? Lleva todo un proceso para poder desarrollar una historia de vida que tiene que ser coherente como el método científico, completa, de la vida de un sujeto, ¿no? Lo que les decía hace un rato, o sea, la historia de vida nos lleva a desarrollar toda la historia de forma metodológicamente, obviamente, en todos estos contextos en los que vive la persona y contada por él mismo, ¿no? Él no los cuenta, es el sujeto al que estamos nosotros, con el que estamos interactuando, pero es contada por él mismo, pero es en presencia de un investigador. Entonces, nosotros somos los que vamos a transcribir la historia de esta persona, ¿no? En este caso, de una historia de vida. Por tanto, se necesita también una conciencia ética, una conciencia crítica que también nos permita hacer esta traducción de la historia, de las emociones que aquella persona
nos está contando, porque no es sencillo. Entonces yo les decía, quería partir de este ejercicio de la historia de vida. No vamos a hacer historia de vida porque nos llevaría mucho tiempo realizarla. Es muy bonita y es importante que ustedes la conozcan como una metodología cualitativa, pero solamente nos vamos a centrar en un pequeño ejercicio que es el relato. Y de acá entonces llegamos también a este componente, ¿no? Y a este un poco concepto que tiene Marx. Y también aquí dice Marx que los hombres hacemos nuestra propia historia, ciertamente, ¿no? Nadie más puede contar tu propia historia que tú, a pesar de que tengamos muy buenos investigadores, siempre hay sesgos, ¿no? Siempre hay sesgos en la forma de contarlo, tenemos también cierto etnocentrismo, tenemos cierta parte de nuestra propia subjetividad que a veces no nos hace contar tan exacta la historia, pese a que haya muchas indicadores de calidad y muchos procesos que validen la historia, la metodología cualitativa, siempre va a haber un pequeño sesgo. Sin embargo, si nosotros la contamos, puede haber un poco más de este realismo, pero ciertamente dice él, en esta historia que tú cuentas no la haces a libre arbitrio, ¿no? Sino también esta historia en la que tú estás inserta está bajo ciertas circunstancias que no dependen directamente de ti, ¿no? Ya estás inserto en esta vida y a partir de ella pues la tienes que contar, ¿no? Contando el legado de tu pasado, tus ancestros que también te hacen parte de lo que tú eres. Y de acá entonces llegamos a otro concepto. Quiero que se centren en esta imagen, ¿no? Que van a ustedes a mirar. Aquí en esta imagen, nosotros estamos viendo un video de una mujer, ¿no? Que está en un contexto de un momento que está lloviendo. Aquí vemos que ella está parada con un paraguas y que también al mismo tiempo vemos que tiene como levantada la mano, ¿no? Aquí entonces nosotros empezamos como a mirar que también enfrente es como un negocio, que están pasando pues diversos carros sobre una avenida. Y aquí entonces, ¿dónde entra esta imaginación autobiográfica? Lejos de ver esta imagen que nosotros estamos mirando, que la vemos a ella como que está un poco en movimiento, ¿no? No es una imagen estática, vemos que pasa un carro, ella levanta la mano queriendo, pues solicitando, ¿no? No sé si un taxi o está llamando a un amigo, no sabemos, ¿no? No reconocemos todavía el contexto de forma general o este intertexto, pero podemos mirar que ella pues está en un contexto, una cotidianidad que muchos hemos vivido, probablemente en un momento lo podamos empezar a reflexionar y a relacionar con lo que también nosotros hemos vivido. Sin embargo, si nosotros empezamos a profundizar más en esta historia de esta mujer, vamos a empezar a preguntarle qué es lo que hace ahí, si salió del trabajo, si ella tiene una emergencia, si lo que está pasando un poco por su imaginario, por su mente. Entonces vamos empezando a complejizar más esta imagen que en principio nos parece muy simple, ¿no? Es una imagen que todos podemos empezar a tener una disertación de lo que está sucediendo, pero no tenemos una idea clara de lo que realmente está sucediendo hasta no preguntarle a la persona, ¿no? Entonces aquí yo les quería traer esta imagen porque yo les decía, ¿en qué momento se va complejizando cuando tenemos esta imaginación autobiográfica, ¿no? Que parte de un concepto que es la imaginación sociológica. Esta imaginación sociológica dice, una imagen no solamente es una imagen, ¿no? Desde mirarla, sino una imagen también trae propio del contexto cultural de la persona, trae también ciertos elementos que son analizables, ¿no? Y que aquí es donde yo quería llevarlos a esta imaginación autobiográfica a través de esta imagen, porque al mismo tiempo también nos permite mirar un poco mejor, ¿no? Entonces aquí llegamos a que la imaginación autobiográfica es esta capacidad para cooperar en la construcción de una escritura biográfica, abierta y sugestiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a construir este relato, no solamente es contarlo, ¿no? Sino que lo más increíble de contarlo, de relatarlo, es crear un escenario que sea abierto y que sugiera, ¿no? Que nos lleve a una sugestión de poder crear reflexividad, de poder empezar a planear otras diversas realidades a las que nosotros podemos atender, podemos estar inmersos, y a esto se refiere la imaginación autobiográfica, ¿no? Empezar a tejer como una servilleta cuando le vamos colocando muchos colores, vamos tejiéndola, ¿no? Y ahí es donde vamos creando nuestro tejido cada vez más bonito, ¿no? Así es, vamos a hacer nuestro relato.
aquí nos lleva a comprender este tiempo y este espacio. Esta imagen no la podemos analizar sin detenernos a pensar en qué tiempo está sucediendo, cuál es el espacio en el que ella se encuentra, es un espacio seguro, etcétera, ¿no? Y acá dice Carlos Feixen, esta imagen autobiográfica es comprender un hecho social a través de una historia de vida. ¡Qué maravilla! Imaginémonos que un hecho social, estamos hablando de un fenómeno social, un fenómeno de investigación, una cosa, una situación que nos está pasando a nivel social, a nivel sociedad, y que lo podemos comprender a través de una historia de vida. ¿Por qué podemos comprenderlo a través de una historia de vida? Porque la persona está inserta dentro de esa misma cultura, dentro de esa misma sociedad. Entonces, es lo que a veces nos ocurre con la familia, cuando decimos del hijo, bueno, es que pudo haber tenido esta historia o pudo haber recaído en las drogas porque su familia es disfuncional. Bueno, estos son un poco hablando de sesgos de prejuicios, pero nosotros tratamos de relacionar esta historia del niño por la familia que tiene. Entonces, pasa lo mismo que con una persona podemos conocer todo un hecho grandemente social. Aquí entonces nos lleva a analizar tres conceptos importantes: biografía, historia y sociedad. Y esto yo agregaría biografía, historia y enfermería, ¿no? Aquí es donde vamos a comprender a través de nuestros relatos. Entonces llegamos a este ya gran concepto, un poco ya más enfocado. Vamos a ir el relato de experiencia. ¿Qué es un relato de experiencia? Ya lo empezamos a ver someramente, ¿no? Ya vimos que va a ser un fragmento de esta persona que ven acá enfrente, ¿no? Un fragmento, y que va a ser simplemente una experiencia que la voy a contar. Entonces, no es toda mi historia, pero sí es un fragmento de mí que también parte de este cuerpo que ustedes pueden ver, y a partir de ello, con contar estos relatos de experiencia dentro de este ejercicio. Aquí también quiero retomar a este gran antropólogo y sociólogo que habla un poco desde la corporalidad, a Marcel Mauss, y él nos dice, a partir de Pereira de Queiroz, dice, el individuo es un fenómeno social. No sé si alguna vez nosotros nos los pensamos, alguna vez nos imaginamos, ¿no? Hablando del concepto de imaginación sociológica, si pensamos que un individuo podría ser un fenómeno social, ¿no? Tal vez nosotros hemos hablado de fenómeno a partir de un fenómeno de investigación, y que estamos hablando de un concepto que es más amplio, ¿no? Diabetes, hipertensión, el cuidado de enfermería, el cuidado de las heridas, ¿no? Que lo vemos como un fenómeno porque dentro de este cuidado de las heridas abarcamos el contexto, abarcamos todo este complejo holístico del que nosotros mencionamos, ¿no? Las emociones, planeamos un poco las condiciones económicas, culturales, sociales. Entonces, por eso lo manifestamos como un fenómeno, ¿no? Porque no es solamente la persona, sino es todo su complemento. Pero, sin embargo, aquí quizás nunca nos habíamos planeado que un individuo por sí fuera un fenómeno social al que se le puede estudiar, hablando desde un componente axiológico que también es importante y ontológico, ¿no? Acá él nos dice, hay que preguntarnos qué aspectos importantes de su sociedad, de esta persona, de su tiempo, pueden ser productivos para otras personas de este tiempo y de otros tiempos. Quizás en otros tiempos no van a vivir el coronavirus, probablemente, pero puedan vivir una pandemia semejante en la que nosotros podamos dejar un legado de lo que nosotros vivimos, cómo lo experimentamos, y bueno, va a servir para otras personas, ¿no? También nos tenemos que preguntar qué comportamientos y técnicas en esta persona o qué hace esta persona podría yo dejar también y transmitir. ¿Cuáles son estos valores e ideologías que puede tener esta persona y que las puedo recoger a través de su... Entonces, todo esto nos dice Marcel Mauss, hay que llevarlo para poder pensar que una persona es un fenómeno social a partir de ello. Y de acá llegamos entonces a esto que es el relato. Entonces, ¿qué es? Ya de forma abstracta, ¿no? Como dicen los estudiantes, ¿no? Bueno, ya en términos más claros, ¿qué es, no? El relato. El relato entonces va a ser reconstruir una experiencia vivida en cualquiera de los ámbitos laborales. Ya les decía, es un fragmento de nosotros, hablando desde la enfermería, es una experiencia que ustedes viven en cualquiera de esos ámbitos laborales donde ustedes se desarrollan. Es también una razón de interés.
Y esta razón de interés nos lleva a dos conceptos que parecen también ser dualizantes, ¿no? Entre lo placentero y lo tensionante. ¿Por qué un relato nos puede llevar a lo placentero? Porque nos puede llevar a recordar momentos bellos que vivimos en esta experiencia, que podemos volver a vivirlo, como bien dice este refrán, recordar es volver a vivir, y ciertamente vivimos la emoción tal cual como la vivimos en ese momento. Pero también si la emoción es tensionante, es estresante, pues igual nos lleva a tener un poco esta afectación de nuestro cuerpo a través de volver a recordarlo, ¿no? Entonces, pues así también como lo estoy recordando, así lo estoy contando, y esta emoción la transmito, ¿no? Aquí también es una descripción detallada, pero concreta, ¿no? No voy a meterme en más cosas que compliquen, perdón, el relato, sin embargo, sí que sea concreto, ¿no? Que diga lo que realmente debe de decir para que la otra persona pueda leerlo. Promueve la revisión y esta ampliación de ideas e intuiciones de su actividad profesional. Entonces aquí vamos a remover muchas emociones, vamos a remover muchos pensamientos que también pensamos que los únicos filósofos fueron los de aquellos tiempos de Aristóteles, Sócrates, Platón, pero nosotros también tenemos este concepto teleológico, ¿no? También tenemos esta formación del ser, y muchas veces nos preguntamos nuestra propia existencia en este mundo, o de la misma experiencia que tenemos, nos preguntamos, nos reflexionamos, así hicimos bien las cosas, si lo hubiera hecho diferente, tal vez hubiese salido diferente también. Y entonces esto nos lleva a ampliar, o sea, recordar estas ideas, estas reflexiones, ampliarlas, ¿no? Crear un poco este sistema de intuición con nuestro propio ser, y bueno, de esta actividad que es profesional. Y promueve esta toma de conciencia que es importante, ¿no? Que a veces no entendemos cómo lograr esta toma de conciencia a través, si no es a través de un ejercicio de reflexividad, ¿no? Ya estando en casa, con un tecito, tranquila, ya puedes tú empezar a hacer estas reflexiones. Y de aquí, pues ya Connelly y Clandini dice en forma general, es el estudio de la narrativa en el que los seres humanos experimentamos el mundo, ¿no? Entonces, a través de este relato es como nosotros decimos, así vivimos, así lo experimento yo, así lo trabajo, y bueno, a quien le sirva, pues adelante, ¿no? Para eso estoy contando esta historia. Aquí, algo que se nos puede hacer un poco complicado es decir, bueno, ¿qué experiencia de todas las que yo tengo, cuál cuento? ¿O cómo le hago para seleccionar una idea, una experiencia? Que precisamente esto nos ocurre con todo tipo de investigación, ¿no? Cuando ya te dicen, vas a hacer una investigación para tu tesis, entramos en crisis, ¿no? En catarsis, cuando decimos, bueno, ¿qué tema hago? ¿Qué metodología utilizo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué técnicas? Entonces, siempre nos surge esto, ¿no? Lo entendemos en términos teóricos, pero cuando ya estamos en la práctica se nos dificulta. Yo aquí les quiero mostrar algunas ideas a partir de las cuales ustedes pueden planear, repensar un poco estas ideas y ver si alguna de ellas es parte de lo que ustedes también pueden construir sus experiencias. Por ejemplo, podemos hablar de el clima afectivo que se da en nuestro contexto profesional. ¿Cómo es este clima afectivo? Es un poco jerárquico, es estructural, es autoritario, es muy comunicativo, tenemos una interacción tú a tú, no hay discriminaciones, sí las hay. Entonces, ¿cómo es este clima afectivo? Yo qué hice a través de mejorar este clima afectivo, lo cuento, y bueno, eso puede ser, ¿no? El compromiso y la ética del enfermero con respecto a su tarea, ¿no? Entonces yo trabajé algo sobre un estrés moral, por ejemplo, que sucedió dentro de mi trabajo, lo he trabajado, reflexioné sobre una cuestión ética que tuve con algún paciente, y pues quiero contarlo para que no ocurra o para que a través de mi experiencia pues puedan también hacerlo ellas y ver que sí es funcional, ¿no? La otra es la distribución y el uso de estos espacios que tenemos en nuestro trabajo como facilitadores o obstaculizadores del actuar profesional. O sea, a veces podemos hacer cosas muy sencillas como modificar nuestro sistema, nuestro servicio de urgencias, nuestro sistema de donde impartimos nuestras clases. Entonces modificamos algo de nuestro espacio y nos damos cuenta que funciona, que es adecuado y que es práctico. Entonces, estas cosas, por muy pequeñas que para nosotros puedan parecer, son cambios transformacionales de nuestra práctica. Eso es lo que ustedes
deben de quedarse bien claros que nada es minoría, nada es algo sencillo, algo que no tiene importancia, todo tiene importancia dentro de nuestra práctica que pueda facilitar. Que yo he cambiado un carro de paro para otro lado y veo que es factible, bueno, lo voy a contar, a lo mejor a alguien le puede servir. Tenemos también la relación que existe entre usuarios pacientes, ¿no? Algo que haya pasado con mi paciente directamente y que lo quiera contar. Esta relación de jefes que se dan todavía dentro de nuestra profesión y que les llamamos todavía, no les llamamos líderes, sino jefes, ¿no? De un jefe enfermero a otro enfermero que puede ser asistencial o que puede ser gerente, etcétera. La relación teoría-práctica, ¿no? Que a lo mejor a muchos nos ha hecho difícil bajar esta teoría a la práctica. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Bueno, explíquenos cómo lo hizo, ¿no? Estos aspectos que pueden ser metodológicos, ontológicos u epistemológicos. Probablemente muchos hicimos un poco este ejercicio más de reflexividad, hicimos algún cambio a través de ello, bueno, pues también contémoslos, ¿no? Esta dimensión sociopolítica de la enfermería que también es importante, que participé dentro de una nueva práctica dentro de mi servicio y resulta que esta práctica fue funcional y la empezaron a aplicar en todo el hospital. Y después del hospital se hizo viral y lo empezaron a utilizar en todos los hospitales de mi región. Ah, no, pues que ahora ya se está convirtiendo en una norma. Bueno, entonces vemos que de pequeñas cosas, ¿no? Como un poco hablando de lo particular, que puede ser inductivo, ¿no? Lo particular a lo general, pero logramos crear un cambio y es importante también. Enfoque de enseñanza, reconocimiento, estrategias, aquellos que muchos de ustedes son líderes, son gestores, son docentes, investigadores, además de ser asistenciales, ¿no? Entonces, probablemente hayan tenido algún tipo de enseñanza hacia los pasantes, quizás dentro de su propia aula tuvieron una estrategia muy precisa de enseñar que les ha sido bastante significativa y que puede ayudar a otros, también contemos. Y finalmente algo que tenga que ver con la redistribución y procesos y retribuciones, ¿no? Probablemente a través de mis acciones lograron reconocer a algunos enfermeros, se modificó esta relación un poco autoritaria, jerárquica que hay dentro de mi disciplina. Bueno, también ahí tienen algunas ideas. Ustedes tendrán muchísimas más seguramente, pero bueno, yo quise partir un poco de estas ideas que pueden ser muy generales, ¿no? Ya ustedes les digo, tendrán muchísimas más. Como toda metodología, como toda técnica, como toda investigación, parte, ¿no? de un proceso metodológico. Este proceso que yo ahora aquí les traigo, que es de FEIXA, esta metodología es desde la historia de vida. Entonces, probablemente muchos de estos pasos no los van a hacer ustedes porque van a hablar desde el relato de su propia experiencia, como ya lo habíamos visto, no de la historia de vida. Pero sí quiero que ustedes sepan que existe también una metodología para contar historias de vida. Partimos desde la selección del informante, ¿no? Pensando, ¿por qué he seleccionado a esta persona, ¿no? ¿Qué tiene lo que veíamos, ¿no? Que nos decía Marcel Moss, ¿por qué esta persona específicamente? Y de ahí pasé a un ejercicio, obviamente, bueno, hablando ya de lo metodológico, toda esta construcción teórica que ya se debió haber hecho, ya pasamos a esta selección de entrevistas, ¿no? Cuando ya voy a ir con esta persona, voy a estar realizando muchas entrevistas constantemente y de ahí ya me voy a ir a todo un proceso que va a ser de transcripción, de elaboración de esta historia de vida. Ya voy a empezar a hacer todo este análisis, ¿no? De estas transcripciones de entrevistas que voy realizando. Y algo que se nos complica ya en el momento, les decía, es este montaje y esta presentación, ¿no? Ahora esta historia de vida, ¿cómo la cuento? A veces se nos hace muy difícil poder contar una emoción. A veces cuando el paciente nos cuenta algo, cuando tú se lo cuentas a alguien, sientes que perdió la emoción, que ya no la cuentas con la misma intensidad como la persona te lo contó. Entonces, ahí es donde debemos de tener esta imaginación autobiográfica para poder crear este montaje y presentación que también vaya incluida la emoción, porque eso es importante, ¿no? Y de ahí, pues ya la restitución y difusión. Por eso les decía que ustedes, en este caso no vamos a partir de una selección de informante porque van a ser propiamente ustedes, a menos, que también es válido, que deseen ustedes reconocer a algún compañero de ustedes que hizo algo y pues quieran hacer un relato sobre la experiencia de esta persona, entonces ahí sí pasaríamos con la selección del informante. Bueno, entonces para que ustedes vean que sí también tenemos una metodología dentro de ello. Bueno, entonces ya en este trabajo en concreto,
vamos a partir de 3 temáticas esenciales. Es decir, primero ustedes van a empezar teniendo o seleccionando, bueno, de toda mi práctica, qué experiencia de liderazgo y gestión me gustaría contar. Ya que la tengo bien claro, que ya la he seleccionado, que estoy segura y que a partir de ello quiero contarla, entonces lo que voy a hacer es decir, dentro de estas 3 temáticas que están, ¿dónde encaja mi experiencia? ¿No? Aquí vamos a hablar un poco de este encaje, ¿no? Que tenga que adaptarse un poco a esta temática. Puede ser desde liderazgo en enfermería, es decir, bueno, pues mi experiencia, estoy hablando desde mi trabajo como supervisora y yo hice una modificación de un cuidado directamente ahí con las compañeras y bueno, entonces queda en liderazgo en enfermería. No, pues que mi temática va un poco más hacia estos controles de solicitar recursos o probablemente hice un manejo de un rol de profesionales de enfermería dentro de mi hospital y que he visto que este rol, así como lo estoy manejando, así como lo modifico, a lo mejor yo lo hago cada año, probablemente me ha funcionado, igual, bueno, vamos a hablar de gestión en enfermería. O no, aparte tengo, pues hice una investigación dentro de este hospital y resulta que pues a través de lo que yo hice, de lo que yo investigué, se ha modificado también esta práctica, entonces encaja en esta temática 3, que es liderazgo en investigación en enfermería. Entonces, no se los vamos a complicar mucho, solamente ustedes van a decir en cuál de estas 3 temáticas va relacionada su experiencia y con eso van a tener nada más para seleccionar su temática. Y ahorita les explico un poco más adelante. Y de acá llegamos a los apartados, ¿no? ¿Cómo ya voy a ir desarrollando? Ya tengo mi experiencia, ya sé en qué temática encaja, ahora voy a redactarlo, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejercicio bastante interesante, como yo les decía, vamos a hacer como este ejercicio de tejer, ¿no? Cuando dicen tienes que combinar colores y que tú dices, bueno, ¿qué colores combino? ¿Cuál le pongo a las rosas? Esto es lo que vamos a llevar acá, que ya tengo mi historia, bueno, ahora vamos a contarla en solamente una página. ¿Por qué lo hicimos en una página? Una, porque es un ejercicio que nos vamos a dar cuenta que en una sola página, en una sola parte de una hoja, podemos nosotros contar concretamente una experiencia y que es muy transformacional. Ahorita se los voy a mostrar. Y también la otra es porque estas experiencias se van a ir, bueno, los que autoricen, que en un momento ya nos va a hablar Laura de esto, los que autoricen que su relato quieran verlo publicado en un libro, va a ser publicado en un libro a través de una editorial de aquí de Tamaulipas, México, que es la editorial Luz y Vida de la doctora Eva Meléndez. Ahí se van a de los que ustedes autoricen, porque probablemente muchos de ustedes digan, ¿saben qué? Yo nada más quiero hacer mi relato como parte del curso. Están en todo su derecho. Y por tanto, si no quieren hacer eso, nada más cumplimos con el ejercicio de hacer estas revisiones, emitir la calificación y ahí queda. Bonito ejercicio, les sirvió. Si ustedes desean que su relato vaya más allá, entonces ya quedará publicado, lo autorizan legalmente y ya sería parte de este libro y ustedes autores de los mismos, por supuesto. Entonces, ya para ello van a desarrollar un título que no sea mayor a 15 palabras, ¿no? Mucho más concreto, mejor, para que nos quede claro, pensando que no solamente nos van a leer enfermeros, porque a veces ese es el error que cometemos muchos cuando escribimos, que pensamos que enfermería solamente nos va a leer y decimos, ay, bueno, es que enfermería entiende perfectamente lo que es PAE, o enfermería entiende correctamente lo que es EBC. Probablemente enfermería sí, pero si tú te lo lee un profesional de otra carrera, no vas a saber de qué estás hablando. Entonces, hay que ser un poco más concreto. El nombre y afiliación del autor, su nombre completo, en dónde trabaja, ¿no? Lo que quieran ustedes agregar aquí de afiliación, de si tienen alguna especialización, maestría, lo que quieran ustedes agregar. La introducción, aquí es donde va a estar la dinámica interesante, van a ser 7 renglones nada más. En estos 7 renglones, vamos a construir la definición conceptual y operacional, ¿no? Un poco en términos clave. Yo le decía, si voy a hablar, por ejemplo, de algo que yo hice, un cuidado sobre EBC, no voy a decir EBC, ¿no? Tengo que empezar a decirle a la persona, mira, es que yo traté con un adulto mayor o una persona adulta, mejor dicho, una persona adulta de 65 años, esta persona vive en un contexto urbano, la persona era soltera, era casada,
tuvo un evento cerebrovascular. Entonces vamos creando estas palabras clave para poderle decir a la persona, ¿no? Como cuando nosotros contamos la historia de alguien que nos encontramos, no le empezamos a decir a la que le estamos contando, ay, fíjate que me ocurrió que él se fue para otro lado. Te van a decir, bueno, ¿y quién es él? ¿No? Entonces hay que empezar a operacionalizar. Este contexto situacional, que también es importante, ya les decía, el lugar, es que hice una práctica en el área de quirófano, mi quirófano está compuesto por tantas áreas, tiene 2, 3 quirófanos, solamente tiene uno, tenemos autoclave, no tenemos. Entonces, los personajes que participen en esta historia como un cuento, y todos los espacios que tengan que ser importantes de mencionarlos para que podamos entender el relato. Todo este contexto histórico, es que este relato lo hice hace 10 años, cuando nosotros éramos reconocidos bien profesionalmente, ahora resulta que ya no lo somos, o sí lo somos. Entonces, todo este contexto histórico que es importante. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una guerra, todo esto que es importante también y que le da este plus al relato. Estructuras, hablando un poco, tanto estructuras físicas, no hablando de infraestructura, y estructuras también jerárquicas, que es importante. Nosotros, yo les decía, pensamos que todo el mundo nos conoce, que todo el mundo sabe de enfermería, cuando tú le dices, es que ella es auxiliar y esta es general, entonces las personas te dicen, ¿y qué diferencia hay entre una auxiliar y una general? Entonces, hay que hablar de estas estructuras si es que van a hablar de ello. Y de ahí ya nos pasamos al cuerpo del trabajo o desarrollo de este relato, esta narrativa, que va a ser la parte más importante del relato, ¿no? Aquí es donde nosotros ya decimos qué es lo que sucedió con esta historia. De aquí vamos a incluir los pasos, ¿no? Las metodologías que implementamos, las técnicas que utilizamos, si hubo algún obstáculo, alguna emoción que también debe de entrar en este relato, no la podemos emitir, ¿no? No la podemos extraer porque es parte también que complementa este relato. Y de ahí, pues un poco, aquí ya vamos a hablar de 13 renglones, ¿no? Porque va a ser la parte más importante de este trabajo. De ahí las conclusiones ya son 8 renglones y es una reflexión. Aquí ya decir, pues sí sirvió este ejercicio, fue útil, el ejercicio que esta actividad, esta metodología, esta técnica que yo implementé, a lo mejor puede ser mejorable si se agrega tal cosa, entonces son sus reflexiones, ¿no? Aquí no hay más autores que ustedes mismos. Referencias bibliográficas sí procede, porque solamente estamos hablando de una página, y pues van a contar su experiencia. Entonces, no tenemos autor más importante que ustedes. Si alguien de repente mete alguna bibliografía, pues la tendremos que introducir. Si no, solamente son ustedes. Y de acá también en otro de los apartados, ya que son criterios más en la elaboración de este texto, ¿no? Ya tenemos que es un tipo de fuente calibre 11, interlineada 1.5, el texto va a ser justificado, título y subtítulos en negrita. Toda esta información ustedes ya la tienen, la van a tener en su página, en un documento de Word, ahí pueden ustedes revisarlo las veces que quieran, que sea necesario, y a través de ello pues van a ir viendo estos criterios nuevamente, pero sí que sepan ustedes qué es lo que lleva, ¿no? El tamaño del texto, pues ya les decía, una página o una cuartilla, como le dicen en México. Uso de tablas, también las pueden utilizar, que resulta que yo quiero resumir toda mi experiencia en una tabla, agréguenla en una tabla. Es totalmente válido, probablemente nada más le pongo una pequeña introducción y en la tabla ahí viene todo absolutamente. Es una forma de presentarlo, no hay una forma correcta de presentar su relato, es su vida, entonces, pues como lo quieran presentar. Que quiero utilizar imágenes, también lo podemos hacer, ¿no? Imágenes, un diagrama, porque resulta que quiero explicar cómo hice este rol de profesionales y quiero mostrar esta imagen, también lo pueden presentar, y probablemente un pequeño texto y todo lo que abarque el relato, pues va a ser esta imagen. También lo pueden hacer, pero acuérdense de ponerle siempre el título a su imagen, a su tabla, y abajo, si es de ustedes, pues elaboración propia, ¿no? Que se sepa que ustedes la hicieron, o si la retomaron de otro autor, pues igual referenciar. Eso es lo único que sería importante dentro de estos criterios éticos. El uso de fotografías, ahí sí vamos a tener cierta y mucha precaución, porque sabemos que como puede ser nuestra fotografía, pero aún así, aunque sea nuestra fotografía, actualmente sabemos que todos estos complejos legales que ha habido en nuestras sociedades, en nuestros sistemas políticos y de legislación, que también
complejizan un poco el uso de las fotografías, ¿no? Porque también puede ser que yo en este momento diga, sí, úsenla, pero resulta que cuando ya la veo en el libro y alguien más la está utilizando, ya no me agrade mucho la idea, entonces hay que autorizar que vamos a usarla, porque queremos que esa fotografía se publique. Entonces, aunque sea mía, yo voy a firmar un consentimiento que en un momento se los va a mostrar Laura, donde yo estoy autorizando, valga la redundancia, que mi foto se utilice. Si es de otra persona, todavía implica más riesgo, ¿no? Implica un poco más este consentimiento informado, en el que yo le voy a explicar a la persona que voy a utilizar su foto, si me autoriza que yo la utilice, y bueno, entonces eso iría en el consentimiento informado. Y otras formas también en las que, además de poder emplear la fotografía a partir de este consentimiento informado, también puede ser utilizando ciertas estrategias como la que miran ustedes aquí en esta imagen. En esta imagen ustedes ven que los rostros no se ven claros, ¿no? ¿Por qué? Porque se les hizo una especie de modificación para que el rostro no se vea quién es la persona. O sea, estamos viendo el procedimiento, estamos viendo que es una persona con la enfermera, ¿no? Que le está realizando un cuidado que tampoco podemos ver exactamente qué cuidado, parece una vacuna, ¿no? No sabemos exactamente qué está realizando la compañera, pero lo cierto es que no se distinguen claramente los rostros. Entonces, son modificaciones que a pesar de que nos autorice la persona, que puede decir, bueno, mira, sí utilízala, pero que no salga mi rostro. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar un poco estos criterios nuestros, ¿no? Bueno, el consentimiento informado, que también van a autorizar, ya les decía, el hecho de poder crear su relato a través de un libro, ¿no? Entonces, aquí también tendrán que firmar un consentimiento informado si ustedes desean que se publique o no. Eso ya sería a su criterio. Y de acá, ya, este es el formato, ustedes ya lo van a tener en Word, yo se los traigo para que ustedes nada más lo puedan ver así muy rápidamente, ustedes lo tienen en Word, entonces no se preocupen, aquí podemos ver que entonces tenemos las narrativas o el relato, aquí es donde están las 3 temáticas que ya las habíamos visto, ustedes solamente aquí ven donde dice sí, no, que es este primer cuadro, aquí ustedes van a decir si autorizo que se publique, o sea, que se revise y que pueda ser publicable o solamente o no, porque nada más lo quiero para el ejercicio del curso. Aquí es donde yo voy a seleccionar con una X si mi temática o mi relato está en la temática 1, en la temática 2 o en la temática 3. Aquí es donde ustedes nos van a poner. Aquí ya viene complemento de todos los datos que ya les había yo dicho. Aquí está, nuevamente repetimos, 7 renglones, 13 renglones, 8 tablas o imágenes utilizamos. Algo importante de todo esto es que si, por ejemplo, ustedes utilizan 5 renglones de la introducción, las otras 2 las pueden agregar ustedes al cuerpo del texto, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes tienen esta facilidad de poder hacer esta modificación en la forma en cómo lo presenten, pero que solamente sean 28 renglones, o sea, no puede pasar de una página. Ahí ya la reestructuración que ustedes hagan, pues ya ese es criterio también de ustedes como lo quieran contar. Entonces, para que tengan ustedes ya bien sabido. Y de acá yo les traigo un ejemplo, ya para terminar, un ejemplo de un relato, para que vean ustedes que esto puede quedar en una hoja sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí se ve que son muchos renglones, son más de 7, pero porque el texto tuvimos que hacerlo pequeñito para que pudiera dar dentro de aquí de la presentación, que ustedes la pudieran ver en grande, y por eso se hizo así, pero estos son 6 renglones, lo que están ustedes mirando acá. Aquí es un relato, yo los traigo y me gusta mucho porque es muy sencillo, es muy bonito la forma que te lo explica. Y bueno, ahí se pasó. Aquí, por ejemplo, vemos que el título dice, perdón, mi relato sobre una experiencia escolar. ¿Qué lleva en introducción? Ahorita no miremos la imagen del profe aquí de Cantinflas, aquí centrémonos en este momento en el texto y dice, el 5º grado de primaria me impartió clases un profesor que se llamó el profesor Osorio. Recuerdo su nombre porque me simpatizaba mucho. Era muy agradable y gracioso. Recuerdo que él me enseñó, y a todos mis excompañeros, normas y reglas de clase que hasta ahora aplico en la vida escolar. Por ejemplo, nos inculcó el hábito de respetar a mis compañeros, sea uno o todos ellos, a no jugar con el lápiz o lapicero, mientras el profesor explicaba las clases, ¿no? Ya que estos se consideraban como distractores y por lo tanto no prestábamos atención. Aquí nos está poniendo el contexto, quién era el profe Osorio, cuáles eran un poco las reglas que tenía dentro del salón este profesor, y probablemente yo les puse al profe ahí a Cantinflas, no, al profe Sócrates,
porque probablemente muchos hayamos pensado un tipo de profe como él, ¿no? Que se preocupaba por sus alumnos, porque aprendieran, y bueno, entonces ahí tenemos que la imaginación autobiográfica también nos lleva a imaginarnos personajes, ¿no? Entonces, yo puedo imaginarme a cualquiera de ustedes, ¿no? A través de su relato y pues decir, mira, pues yo pienso que María Pérez es así, ¿no? Por lo que me está relatando. Entonces, esto es lo que nos lleva a esta imaginación, que lo vemos en los libros también. ¿Qué incluiría el desarrollo? El desarrollo, aquí ya podemos pensar a lo mejor en otra imagen, como es el profesor Girafales, tan famoso, ¿no? El Chavo del Ocho. Y aquí en el desarrollo, ¿qué es lo que ella nos dice? Aquí ya vemos que es la experiencia como tal. Aquí dice, una de las actividades que más recuerdo y que hasta la fecha se ha convertido en una de las destrezas que más me gusta y que ha ayudado en formación escolar y profesional es el uso de la ortografía. El profesor Osorio diariamente en clase nos dictaba 10 palabras, cualesquiera, y nos las calificaba posteriormente. Si en caso de que alguna tuviéramos mal, nos hacía repetirlo igualmente 10 veces para que no se volviera a cometer el mismo error. Esta práctica me ha ayudado con el paso del tiempo a corregir y a despertar el interés por las palabras correctamente escritas. Una buena ortografía es parte de un buen profesional y de un docente. Hoy en día esta actividad es una de mis favoritas. Entonces vemos aquí la narrativa, ¿no? El relato, la técnica que implementaba el profesor y que a nosotros decimos, mira, qué interesante. Entonces yo voy a utilizar esta técnica de las 10 palabras dentro de mis clases y si veo que realmente es funcional, pues vamos a seguir practicándola, ¿no? Eso es lo importante de estos relatos. Y finalmente, llegamos a las conclusiones. Las conclusiones, aquí podemos imaginarnos este otro tipo de profesor, ¿no? Desde estas películas norteamericanas, que también lo vimos que es uno de los profesores también famosos de la historia mediatizada. Y bueno, aquí ya dice ella, ¿no? Actualmente al profesor, que ya decíamos que las conclusiones son las reflexiones de esta experiencia, ¿no? Y dice ella, actualmente al profesor lo recuerdo con mucho cariño y admiración, pues gracias a él desperté la habilidad y obtuve una destreza en una de las actividades que más practico. La sigue practicando, sigue siendo funcional, pese a que ella en su infancia es cuando lo vivió. Y bueno, es útil para la sociedad, por supuesto, ¿no? Es útil. Alguien que tiene complicaciones en cómo enseñarle ortografía, bueno, ahí tiene un ejemplo. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio y podemos ver que de algo que para nosotros parece tan simple, tan vano, que no es útil, podemos crear grandes transformaciones en la práctica. Eso es lo importante de este ejercicio y los quiero dejar con este texto que dice, la historia de vida es un texto, dice Ferrarotti, la historia de vida es un texto es un campo, ¿no? Un campo amplio que lleva muchos elementos, que nos lleva a crear muchas imaginaciones, muchas transformaciones, ¿no? Y por tanto dice, es un área más bien definida, ¿no? Es algo vivido, con un origen y un desarrollo, con progresiones y regresiones como todo, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y su significado. Debo aproximarme a este texto con atención humilde, ¿no? Prestar esta conciencia crítica, esta conciencia reflexiva, silenciando al aventurero interior. Se requiere, dice, acercarse al texto con el cuidado y el respeto debido a otro distinto de uno mismo, porque finalmente también, aunque estás estudiándote a ti mismo, te vas a estudiar a ti mismo en otro momento. Entonces hay que tenerle respeto a esta persona misma que te estás estudiando y centra en el texto, dice, no basta con leerlo con la atención externa de quien lee solo para informarse, sino para comprender a partir de ello qué puedo hacerlo. Entonces dice, finalmente es necesario habitarlo, no solamente redactarlo, sino habitarlo con emoción. Pues esto es lo que yo les quería mostrar. Este es el ejercicio que les estamos pidiendo a ustedes. Aquí tienen las referencias, que también las van a encontrar ahí dentro del texto y de la presentación. Esto es lo que les quería yo mostrar. Este va a ser el ejercicio que ustedes van a hacer en una sola página. Experiencias tendrán muchas, ya les decía, muchas experiencias. Y bueno, entonces, esto es lo que van a hacer de trabajo final. Yo espero, la verdad, que ustedes lo disfruten enormemente. Probablemente va a ser un ejercicio en el que podamos pensar que puede ser complejo, pero al mismo tiempo, pues es algo que probablemente muchos no nos hemos dado oportunidad de hacerlo. Entonces, este es el ejercicio. Aquí también les voy a dejar con Lau para que les explique otros detalles sobre cómo van a subir
el relato. Si tienen dudas, por aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Verdaderamente va a ser una experiencia, yo creo, para ellos y también para nosotros, una experiencia muy, muy linda. Y bueno, y de la que van a tener también la oportunidad, como vos decías, de ser parte de la edición de un libro, ¿no? Para muchos, quizá, para muchos de nuestros participantes, quizás escribir un relato de experiencia sea algo simple, pero para muchos otros, y yo les diría que para la gran mayoría, ponerse en esa tarea de escritura va a ser verdaderamente una experiencia de aprendizaje que los va a situar en el adentrarse en escribir, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto a las enfermeras y enfermeros. Y qué mejor que van a tener la oportunidad, si así lo desean y si brindan su consentimiento, de publicarlo en un libro en el que estamos trabajando desde la organización del curso con la editorial Luz y Vida para poder publicarlo, ¿no? Y que les quede también ese proceso comenzado también luego en sus historias plasmado en un libro y también para compartirlo con todas las enfermeras y enfermeros, pero como decía Carla, con toda la comunidad científica, porque aunque no crean muchos, nos leen y toman experiencias de vida y toman experiencias de trabajo de nosotros. Así que estoy muy feliz, Carla, porque estamos llegando al final de esta propuesta. Contarles también que no nos manden al correo las experiencias. Ya nos están llegando experiencias y todavía no habíamos tenido la clase de cómo lo tenían que hacer. Ahora yo les voy a compartir pantalla para explicarles cómo tienen que hacer para subir el trabajo práctico. Pero no la manden al correo porque nosotros no tenemos la forma de calificarla en la plataforma. Al subir ustedes la experiencia en la plataforma, a nosotros el sistema lo detecta y nos permite calificarlo y después, al final del curso, van a poder tener su calificación final para que nosotros lo podamos certificar. Voy a compartir pantalla para mostrarles para los estudiantes que están teniendo dudas, perdón. A ver ahí. Aquí. Bueno, ¿se ve, Carla, en la presentación? Sí, sí se ve, Lau. Gracias. Yo, como verán, estoy en la plataforma del curso. Como muchos de ustedes preguntan, profe, ¿dónde voy? No encuentro la información que usted me dice. Bueno, tienen que ir. Yo ya ingresé con mi usuario y mi contraseña. Lo que tienen que hacer es ir a donde dice evaluación integral. Hacen doble clic. Y yo voy a cambiar de rol a estudiante porque estoy como rol docente y si no ustedes no lo van a poder ver con claridad. Denme un segundo. Ahí estamos. Entonces, aquí yo hice clic en evaluación integral y nos va a aparecer esto que ven acá. Trabajo práctico final integrador, relato de experiencia, hacen clic. Y acá se van a encontrar con todo lo que les estuvo contando maravillosamente Carla, ¿no es cierto?, de la descripción de la narrativa, ¿no es cierto? Van a ver un poco de fundamento, de por qué, ¿no es cierto?, es importante esta experiencia. Van a tener las temáticas, ¿sí? Todo el formato del título, el nombre, todo lo que les mostró recién Carla, que era necesario para que ustedes pudieran presentar la experiencia. La bibliografía, los criterios generales de redacción. Y aquí abajo se van a encontrar con dos documentos. La sesión de derechos y el formato. Primero les voy a mostrar para que ustedes lo pueden descargar claramente. Si hacen doble clic en el formato, les va a aparecer la misma hoja que yo lo voy a descargar acá para que ustedes lo puedan ver simplemente. Ahora se los muestro cuando lo abra. Les va a aparecer la hoja que les mostró Carla de formato y con esta misma hojita ustedes deben completar el relato de experiencia, perdón, que es la que les mostró Carla. Como está en Word, ustedes van a poder editar, escribir e ir marcando e ir completando en función de
los distintos lineamientos que pensamos para que la tarea se les haga más simple. Acá tienen un ejemplo también de cómo es un relato de experiencia escolar, por ejemplo acá, que es el que les compartió Carla recién, para que aquellos que tengan dudas puedan ir solucionándolas. Después, el otro documento que tienen aquí es la cesión de derechos. Eso es importante porque para la publicación de un libro uno tiene que prestar su conformidad. Entonces aquí ustedes se van a encontrar con este documento, ¿no es cierto?, donde dicen que en calidad de autor de la obra de relato de experiencia, y acá donde dice en negrita colocar título de relato, ahí ustedes ponen el título de relato. Realizada para el curso latinoamericano, acá lo sitúa, ¿no es cierto? Dice, me comprometo a esperar el resultado de la evaluación antes de considerar su presentación a otro medio. En el caso de que ustedes la quisieran presentar para publicarla en otro lado, recuerden que, bueno, primero tienen que esperar la evaluación nuestra y si en el caso de que ustedes hayan aceptado que se publique, no la van a poder mandar a otro lugar. Va a ser parte del libro. Bueno, acá les explica a sí mismo, declaro que como autor o coautor estoy de acuerdo por completo con los contenidos presentados en este trabajo y cedo todos los derechos patrimoniales, es decir, su reproducción, comunicación, distribución, divulgación, transformación, puesta a disposición y demás formas de utilización de la obra por cualquier medio o procedimiento por el término de su protección legal y de todos sus derechos y en todos los territorios. Al Instituto Nacional de Epidemiología, ¿no es cierto?, organizador de este evento, y a la editorial Luz y Vida. Firman y listo. En el caso de que ustedes no quisieran la publicación, simplemente hacen su tarea para entregar el relato. Cuando ustedes van al final de toda esta información que les dice cómo hacerlo, recuerden que la fecha de entrega es el 16 de noviembre. O sea que el 16 de noviembre, el día 17 a la mañana, con Carla vamos a descargar todos sus relatos de la plataforma y a empezar el proceso de corrección. Así que el que lo quiera entregar antes, fantástico, pero recuerden que nosotras vamos a trabajar con estos relatos a partir del 17 de noviembre. Y luego les vamos a dar la retroalimentación. Acá les dice el tiempo restante que tienen para la entrega. Y acá ustedes pueden agregar entrega. Si ustedes ya tienen el relato hecho, lo que tienen que hacer es, van a apretar, hacen clic en agregar entrega, y les va a abrir un espacio de retroalimentación como este, que les aparece al final. Lo que acá tienen, ven que le dice agregar archivos, ponen agregar archivos y agregan el documento que ustedes quieran. Es simple, pongo agregar archivo, selecciono el archivo, generalmente uno lo puede tener guardado en, vamos a poner, por ejemplo, es una sesión de derechos, pongo abrir y ya me cargó el archivo. Ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Este es el archivo. Le ponen un nombre, pueden poner relato y su apellido, o pueden poner su apellido, y automáticamente van al final y ponen subir este archivo. Una vez que el archivo se subió, yo ahora no lo voy a subir por razones obvias, una vez que el archivo se subió, ya está en la plataforma para que el docente asignado lo pueda corregir y pueda hacer el acompañamiento de retroalimentación en el caso de que fuera necesario hacer algunas correcciones. Ustedes pueden subir en la plataforma hasta 2 archivos, en este caso, el relato de experiencia y la sesión de derechos. En el caso de que necesitaran subir algún otro tipo de información, bueno, ahí nos piden por chat o por el espacio de retroalimentación y nosotros les vamos a habilitar el espacio para que puedan subir más archivos. Recuerden que los documentos tienen que subirse en formato Word, ¿sí? Trabajen con Word. No lo suban en PDF porque no podemos nosotros hacerles correcciones sobre el texto para que ustedes después puedan tener su retroalimentación y corregir en el caso de que sea necesario. Bueno, voy a cerrar, dejar de compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno, Carla, ya estamos terminando. No sé si en las redes sociales hay alguna consulta con respecto al trabajo práctico para Carla.
No sé si me olvidé algo, Carla. No, pues yo, mira, de lo que he visto, algunos que preguntan que en bibliografía que vamos a poner, yo les decía en caso que proceda. O sea, si utilizaran alguna referencia, de no utilizar a nadie, pues ustedes son su misma referencia, que ahí ya vienen sus datos. Y también decían que si en archivo en Word o en otro formato. Entonces en Word ya se los había dicho Laura para que podamos nosotros manejarlo mejor y ustedes puedan llevar el control de sus renglones. Es decir, nosotros a partir de este formato que les mandamos, ahí ya vienen los datos que ustedes van a poner y todo en Word para que pueda ser mucho más fácil el manejo. Entonces, eso es lo que yo veo que algunas preguntas, no sé si Nahuel haya mirado algunas otras o tú, Laura. No, yo por el momento no vi eso. Simplemente quería reforzar lo de la plataforma y de que suban los archivos en la plataforma, que no los envíen por correo electrónico. Yo creo que entonces, si no tenemos consultas en la página, Tenemos una consulta que dice Pedro si son 2 archivos a subir. Sí, uno es el relato de experiencia y en el caso de que ellos decidan que ese relato sea publicado, ahí no tienen que subir la cesión de derechos, que es una exigencia para poder publicar luego el libro. En el caso de que no lo quieran publicar, solamente el relato de experiencia. Exacto. Creo que ya no tenemos más preguntas, yo ya no veo más. Al menos no tenemos preguntas. No. Bueno, una alegría, entonces nos volvemos a encontrar el 30. El 30 vamos a hacer el cierre del curso, va a ser la última clase, así que bueno, esperamos encontrarlos a todos ahí. De todas maneras, la plataforma va a quedar abierta porque vamos a estar haciendo la devolución de los relatos de experiencia y vamos a estar trabajando con ustedes hasta poder cerrar el proceso y luego obviamente la certificación. Así que la idea es que el 15 de noviembre podamos despedirnos del entorno virtual hasta el año que viene, pero bueno, ha sido la verdad un recorrido muy lindo. Carla, no sé si les querés decir algo más, agradecerte. Y no, pues nada más agradecerles a ellos por estar aquí presentes hasta acá, agradecerles a ustedes y pues espero que disfruten mucho de este ejercicio. Más allá de verlo como una entrega de un curso, creo que lo van a disfrutar bastante y lo que decías que es muy cierto, se van a iniciar los que no han tenido esta oportunidad de hacer este ejercicio de reflexividad, les va a ser muy interesante porque también es como algo que te desprendes, como algo, una emoción que tienes contenida y que te sirve también con este ejercicio. Entonces, pues felicitarlos y estamos muy emocionados de esperar sus relatos y pues de seguirlos publicando. Bueno, agradecerle también a la doctora Eva Meléndez de la editorial Lucía por ponerse a disponibilidad del equipo y por tener la generosidad de poner gente de su equipo también para poder hacer todo este proceso de edición. Agradecerle también a ella que no pudo estar presente acompañándonos hoy. Y bueno, y nos volvemos a encontrar el próximo 30. Un abrazo y que terminen bien el fin de semana. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias, Carla. Nos volvemos a encontrar. Adiós. Muchas gracias, abrazos a todos.